Muy bien, nosotros somos Jorge Luis Leal y Mariana Michel y nosotros vamos a presentar el significado de morfología y cómo ha progresado a través del tiempo. Los contenidos que vamos a presentar dentro de este video serán las etapas de desarrollo del español, a través de la historia, la definición de morfología de manera práctica y teórica y los procesos de formación de palabras. Etapas del español. Eh, Hablando del latín culto, se sabe que este fue el primer vestigio que se tiene para el idioma español, pero primero hubieron estas primeras lenguas dispersas fronterizas que estaban también entre ellos el ibérico, que era uno de los grupos predominantes que se encontraban en España antes de que llegaran los romanos. Pero después Roma invadió otros pueblos que circundaban en la región española y también en Francia, como a los milaneses que se encontraban en Francia y ciertas regiones del Reino Unido. Esto pasó desde el 2000 a.C. hasta aproximadamente el 218 a.C., que fue el año en que los romanos conquistaron y nombraron Hispania, o sea, le llamaron Hispania a España. Y después del 218 a.C. al 410 después de Cristo, se latinizó prácticamente el lenguaje y la lengua oficial era el latín después de la llegada, después de que hubo, toda, después hubo llegada de los visigodos y los ostrogodos, que fueron los que ocuparon el territorio, pero la lengua oficial del territorio ya era latín. Así que después los godos hicieron préstamos y adopción de esta lengua del latín, porque había más términos y realmente estos grupos no estaban acostumbrados a mantener una estructura escrita, sino que sus tradiciones eran más orales. Entonces se acostumbraron al latín y después modificaron el latín con rasgos del ibérico, por ejemplo, del idioma de los ibéricos, para poder crear el latín vulgar del 476 después de Cristo al 711 después de Cristo, que fue cuando llegaron los primeros árabes a conquistar y fue cuando terminó siendo casi ocupada completamente por los árabes y el último rey visigodo, que era el rey Rodrigo, terminó su reinado en alrededor de ese año. Como se ve en un romance de la pérdida de Hispania, del rey Rodrigo, prácticamente menciona esa parte de la historia donde hay un cambio cultural muy radical y entonces aquí se ve cómo se transiciona del latín culto al latín vulgar y se vuelve más cotidiano. Después del 711 a prácticamente toda la Edad Media hasta el siglo XV, el idioma mozárabe fue un dialecto que se habló en regiones que eran predominantemente musulmanas, pero había cristianos dentro o también personas árabes que se habían acostumbrado al idioma de los íberos, español que conocemos ahora como castellano durante el periodo de los reyes Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Precisamente por eso se llama castellano, porque prevenía del reino de Castilla. Del 1492 después de Cristo a 1521 fue cuando se llegó a América y el último año, de 1521, fue la conquista específica de Tenochtitlan, que fue el término de conquista del territorio que ahora es México. Y de ahí en adelante se fueron haciendo intercambios lingüísticos con los indigenismos, incluso también después hasta el siglo XVII, alrededor de 1660, que fue donde había más predominancia de los esclavos africanos que también proporcionaron diferentes términos al español mexicano. Muy bien, ahora toca el significado de morfología. ¿Qué significa la morfología precisamente? La morfología se define como la parte de la gramática que se encarga de clasificar y explicar cómo funcionan las palabras. O, en otras palabras, la morfología es la que le da el significado a las palabras que hoy en día hablamos y escribimos. Las palabras que estudia la morfología se dividen en dos, la raíz y el morfema. El morfema son los portadores de significado que se unen a la raíz y son variables, y las hay de dos tipos, los derivativos y los flexivos. Mientras que la raíz es la parte invariable de la palabra que portan un significado específico. A esa raíz se van añadiendo morfemas que tienen información gramatical, pero también los hay totalmente libres. Después vamos a ver los procesos de formación. Dentro de estos podemos encontrar texción, que es presentar una base de un léxico que se puede modificar, pero pertenece a una misma estructura de significado y no tiene nuevos términos, pero sí provee nueva información sobre género o singular y plural.
como puede ser perro, perra, perros, perras, incluso puede definir el tamaño como perritos o perritas. En el caso de los derivativos, estos parten de modificaciones del lexema y se agregan a la palabra. Estos crean nuevos términos que provienen del término primitivo. Por ejemplo, si hablamos de perro, se crean unos sufijos después del lexema per y puede ser perruno o perrera, que están relacionados pero no habla de precisamente del sujeto. Por otro lado, está el de composición. Este requiere de la unión de dos lexemas o términos para crear un término completamente nuevo, como abre, lata, que son dos palabras completamente distintas, pero no son sin sufijos ni prefijos.